Hola Singular, bienvenido de nuevo a nuestro canal. Estamos muy entusiasmados de compartir contigo en este nuevo video una de las especies más asombrosas que ha pisado nuestro planeta Tierra y que seguramente te impresionará saber más acerca de su existencia. Por mucho tiempo los seres humanos hemos estado maravillados con especies como los lobos, ya que son cánidos increíbles, los cuales se han logrado adaptar de una manera ideal a las condiciones ecológicas, llevándolos a convivir con el ser humano. Hoy vamos a hablar de uno de los predecesores de los lobos modernos, como lo es el lobo gigante. Antes que nada vamos a hablar un poco sobre la familia de los cánidos, la cual es una familia de mamíferos carnívoros que incluyen los lobos, perros, zorros, coyotes y chacales. Además de su alimentación, la característica principal es que son digitigrados, es decir, se mantienen apoyados únicamente en los dedos de sus patas sin apoyar el talón. Esto los hace más rápidos y silenciosos con respecto a otros animales, constituyendo a un cazador letal. Otras características son sus largos hocicos y sus cuerpos comprimidos. Los cánidos aparecieron en Norteamérica. A partir de ahí continuaron su expansión y diversificación hasta diversas especies de tamaños variables. En este caso, el lobo gigante pobló desde Norteamérica hasta las pampas de Argentina durante el Pleistoceno. El lugar donde se han encontrado una mayor cantidad de restos fósiles de lobos gigantes es La Brea, un rancho cercano en Los Ángeles, donde se han descubierto más de 3.000 esqueletos completos. Gracias a estos avistamientos, se ha logrado comprender las características de esta especie, logrando averiguar que, al igual que los lobos actuales, se trataba de animales sociables los cuales vivían en manadas para cazar juntos. La alimentación principal del lobo gigante, por supuesto, que era la carne, pero también recurrían a otro tipo de alimentos, por lo que eran considerados una especie omnívora. Sus poderosos dientes podían triturar huesos, lo que se sabe gracias al desgaste de sus dientes fosilizados. Las principales presas del lobo gigante eran el camello de ayer, el bisonte antiquis, el caballo occidental, el perezoso, etc. Todas estas especies nativas de los pastizales norteamericanos. Con las recientes investigaciones se ha logrado descubrir que el caballo, el perezoso, el mastodonte y el bisonte eran parte de la dieta del lobo gigante, indicando que esta impresionante especie no se especializaba en un solo tipo de presas. Aún después del Pleistoceno, el lobo gigante continuaba cazando a los herbívoros que aún quedaban disponibles. El lobo gigante sobrevivió en diversas partes de América, principalmente en praderas y montañas, donde existía una abundante vegetación, mientras que en la parte sur de América también habitaron en sabanas relativamente desérticas. Era una especie adaptada a diversos tipos de ecosistemas y climas, capaces de vivir desde zonas tropicales altamente densas de vegetación hasta las zonas montañosas de Canadá, con una vegetación de coníferas igualmente espesa. Se han encontrado restos fósiles de lobos gigantes desde Canadá hasta Bolivia, pasando por gran parte del territorio mexicano. En cuanto a los competidores más directos del lobo gigante, estaban una especie similar al perro de caza africano, el cenoxión. Era una especie tanto o más grande que el lobo gigante, volviéndose más letales. Sin embargo, encontrar restos fósiles de este ancestro del perro de caza africano es más complicado, siendo avistamientos fósiles sumamente raros, por lo cual se estima que no eran un competidor relativamente peligroso para los descendientes del lobo gigante. Según otras investigaciones, uno de los principales competidores por las presas del lobo gigante era el león americano, una superespecie extinta de león que habitaba el territorio americano. En ocasiones, los descubridores de sus fósiles llegaban a confundirse con pumas, ya que era sumamente difícil pensar que alguna especie de león haya vivido en territorio americano, pero las posteriores investigaciones concluyeron que en realidad sí se trataba de una subespecie de león, ya que tenía un gran parecido físico con los leones actuales. Otros de los competidores naturales del lobo gigante eran el oso gigante de cara corta de América del Norte, el puma moderno y el coyote del Pleistoceno. Además, se cree que también algunos seres humanos competían por el mismo tipo de especies de las cuales se alimentaba este asombroso cánido.
Se cree que el lobo gigante era una especie sumamente adaptada a su medio, incluso ya estaba adaptado para alimentarse de la rapiña de la megafauna, sobreviviendo aún durante las grandes glaciaciones, yendo hacia el sur para evitar las grandes capas de hielo. Sin embargo, no se sabe si los lobos gigantes se distribuyeron hasta la zona glaciar. La extinción del lobo gigante llegó al final del Pleistoceno tardío, es decir, hace más de 10.000 años, de la misma forma que otros integrantes de la megafauna norteamericana. Entre las causas de su extinción está la competencia con los lobos grises, especies más modernas y mejoradas con quienes competían por las mismas presas. Otras de las causas probables de la extinción del lobo gigante fue el cambio climático, factor que causó cambios en el ecosistema, fomentando gran parte de la desaparición de la megafauna norteamericana. Paralelo a esto se dio la aparición del ser humano, un factor que impulsó de manera radical los cambios en el ecosistema. A diferencia de los lobos grises más adaptados al nuevo entorno físico, los lobos gigantes eran incapaces de cazar presas más pequeñas porque eran bastante más rápidas que los lobos gigantes, escaseando cada vez más la comida. Según las evidencias, el lobo gigante pesaba en promedio unos 80 kilos e incluso algunos miembros llegaban a superar los 100 kilos. Su cuerpo era más robusto que el lobo común y sus patas eran proporcionalmente cortas al resto de su cuerpo, haciéndolos más lentos. Tenían potentes mandíbulas y dientes sumamente gruesos, tan fuertes que podían triturar los huesos de sus presas. Según los estudios científicos que se han hecho, el ancestro del lobo gigante es el Leptocyon, un género de cánidos de Norteamérica, los cuales vivieron en un periodo entre hace 24 millones de años a 10 millones de años. Esta familia era sumamente parecida a los zorros actuales, con un cuerpo pequeño y una mandíbula ligera. A partir de la familia de los Leptocyon, se diversificaron varias especies de cánidos por toda Norteamérica, volviéndose unas especies sumamente efectivas para este tipo de ecosistemas, ya que lograron expandirse hasta Sudamérica en algunos casos. Hace 300 millones de años, los lobos grises poblaron nuevamente Norteamérica desde Eurasia, situación que causó la futura desaparición del lobo gigante debido a las causas que ya mencionamos. Paralelamente a esta migración, los lobos gigantes retrocedieron de Sudamérica para poblar nuevamente el territorio norteamericano en búsqueda de territorios menos competidos y donde pudieran encontrar presas más grandes y por consecuencia más fáciles de cazar para ellos. Las condiciones ecológicas se volvieron cada vez más favorables para las presas pequeñas, volviéndose sumamente rápidas y siendo una alarma letal en contra de uno de sus principales cazadores, el lobo gigante. Hace unos 16.000 años era una especie poco adaptada a su ecosistema, además de los cambios climáticos como consecuencia de la última gran glaciación con la cual el ser humano llegaría al norte de América. Todos estos factores redujeron el número de las especies herbívoras de mayor tamaño de las cuales se alimentaba el lobo gigante. Entre estas especies desaparecidas se encuentra el bisonte estepario, el camello, el mamut, el mastodonte y el caballo americano, todas ellas especies extintas hace 10.000 años. Tras la desaparición de estas grandes presas, sus depredadores los acompañaron, llegando finalmente a la desaparición total del lobo gigante. Como ya hemos visto en otros videos, el tamaño de las especies no siempre es una ventaja en ciertas condiciones ecológicas. En muchos casos, entorpece la supervivencia de las especies. Tal es el caso de la desaparición de la megafauna, por lo que, como actualmente podemos notar, las especies más esbeltas, más rápidas y más ligeras fueron las que lograron sobrevivir. ¿Te gustaría ver un ejemplar como este? ¿Quieres contarnos tu anécdota singular? Puedes compartirla con nosotros en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video de Singular. No hay nada malo en ser singular.